Hola amigos de Leo, bienvenidos al Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir al tarot semanal o al tarot de los jueves, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Miguel te dice lo siguiente: estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que es algo súper bonito, ¿sí? Te está diciendo básicamente que de verdad estás viviendo un proceso donde no estás caminando solo o sola en los cambios que tu vida está teniendo, sino que realmente vas a vivir un proceso muy acompañado de todas tus guías o ancestros, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces tu lectura. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo partir, déjalo fluir. Y si quieres una lectura privada conmigo, puedes contactarme en los datos del primer comentario y en la descripción. Bueno, recuerda que cuando te suscribes apoyas un refugio de animalitos rescatados, por eso te invitamos a hacerlo. Esta primera parte es lo que debes trabajar para tu energía en estos días, luego vamos con solteros y conexiones. Te está diciendo en este momento la carta gris: los finales son inevitables, ¿sí? Mira que a veces nosotros nos resistimos a que parte de los cambios sean finales, ¿sí? Y muchas veces son totalmente necesarios para que podamos permitirnos nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas personas. Y ojo que lo que te estoy diciendo no netamente aplica para temas amorosos, porque recuerda que esta parte es una parte general de tu energía, ¿ok? Entonces te está diciendo, los finales son más que necesarios. Los finales son súper necesarios. Por otra parte, la carta roja te dice perdona, ¿sí? Aquí me habla mucho o me resuena mucho de dos tipos de perdón. El perdón que debes proporcionarle a personas, me resuena mucho tema familiar. Y el perdón que tienes que darte a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Energéticamente, si te estás preguntando en estos días, como que, oye, ¿por qué es que yo soy buena persona y las cosas no me fluyen? Porque si yo como que trato de meterle la ficha a las cosas, no se me dan. Bueno, te está diciendo el rencor y el no soltar, el no perdonar, te están deteniendo el camino. No busques afuera, mira hacia adentro, el bloqueo está dentro de ti. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte amorosa como tal y te invitamos a suscribirte ya mismo, a activar la campanita. Iniciales importantes estos días para el amor: la letra G, la U, la O, la M y la V. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para ti en el amor: Escorpio, Tauro, Sagitario y Cáncer, ¿ok? Bueno, esta primera parte es lo que tus guías te aconsejan si estás soltero totalmente, es decir, si no sientes nada por nadie y no sales con nadie. Luego vemos conexiones, primero solteros. Ya. Mira que veo que hay una persona que podría estar llegando a tu vida. Probablemente tenga que ver con algo de justicia, no sé si es abogado o abogada, leyes, o si es que es una persona que es como muy de un carácter o de un temperamento muy fuerte. Esta persona podría estar llegando. Recuerda que tú eres totalmente soltero, ¿no? Entonces, sin embargo, sabes que siento que es una lectura que te está advirtiendo, ¿sí? Que es una lectura que
te está diciendo mucho cuidado con alguien que te va a prometer luchar, dar la vida por ti, el cielo, la tierra, mejor dicho. Es una persona que va a querer colocarte como sobre un pedestal. Ojo, ¿no? Mucho cuidado con estas personas. Quienes tienden a ser así tienen rasgos narcisistas, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Me dice que las cosas con esta persona de entrada es como que tú vas a sentir que la energía no es buena, o puede ser que no le conozcas como en un buen contexto, ¿sí? Porque esta carta significa los malos inicios tienen malos finales, ¿ok? Entonces, si la cosa de entrada es como que esta persona está metida en algún problema legal, tiene pareja, o sea, cualquier rollo raro, huye de ahí porque es el universo el que te está cuidando y quien te está diciendo que no, ¿ok? Entonces, tenlo súper presente, ¿vale? Bueno, por allá mi gata creo que hizo caer algo. Bueno, esta carta de acá me habla acerca de tomar distancia de esta persona de manera urgente, porque es una persona que básicamente llega como a que en lugar de que tú crezcas, te estanques emocionalmente e incluso es un retroceso. A ti ya te costó mucho sanar, pues no es justo que conozcas a alguien que te echa para atrás otra vez, ¿ok? Bueno, esto es lo de los solteros. Veamos qué nos dice el oráculo al respecto, de manera específica para ustedes. Nos dice, todo huracán llega a su fin, ¿ok? Bueno, si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre. Bueno, ¿sabes? Esta carta del 8 significa varias cosas, pero esta carta me habla acerca de que hay un amor compartido, ¿sí? Puede ser que esto sea una lectura en espejo o que realmente sea tu persona especial, quien tenga a alguien más y tú básicamente es como que lo has estado sospechando y quizá quieras pedir una confirmación. Igual esto es muy general, sí, o sea, no va a aplicar a todas las parejas, pero sí es una carta de amor compartido, sí, y de que básicamente, pues, lógico, si le confrontas, pues a esta persona no va a sacar eso a la luz. Porque insisto en que es esta interpretación y no otra la que podríamos darle a este 8, porque básicamente acá están los enamorados invertidos, ¿sí? Una carta que me habla acerca de una tentación en la cual se cae. Sí, puede ser que esto también sea una lectura en espejo y te diga mucho cuidado. Mira que esta no es una relación reciente, es una persona con quien ya se viene hablando hace bastante tiempo y a quien no se le ha dado un cierre como debe hacerse. Sí, veo que hay un vínculo, una conexión bien fuerte y bien marcada entre estas dos personas que no les permite hacer como un cierre de manera efectivo. Recuerden que el arcano mayor, el colgado, el número 12, representa el fin de algo, ¿sí? Cuando está invertido es como una muerte invertida, no estamos dando cierre. Entonces pienso que aquí hay un engaño. Lo positivo, digamos, en medio de todo lo difícil, es que la carta de la estrella aparece y esto me habla acerca de que todo esto se destapa, ¿sí? Que sale a la luz. Que si estas personas están intentando como verte la cara a ti, básicamente la justicia divina no va a permitir que esto se dé, ¿sí? Porque pues lógicamente esto es una afrenta contra la dignidad de una persona. Mira, la carta de la luna vuelve y me lo confirma. Hay cosas escondidas, recuerden que esto significa, ¿no? Lo oculto, lo que no permite ver una parte de ello y lo que nos lleva a una decepción. Entonces yo te envío un abrazo muy grande si tú estás atravesando esta situación. Me duele confirmarte que realmente tu persona especial tiene a alguien
Y me duele más aún decirte que realmente las cosas entre ellos ni han acabado ni van a acabar pronto. Así que deseo con mi corazón que tenga la fuerza y la fortaleza para poder salir de allí y tomar la decisión que sea mejor para ti, la más sana. Bueno, veamos con qué carta cierra el oráculo de luces y sombras. Y nos dice la carta del loto rosa, tiempo para el espíritu, ¿ok? Entonces es algo súper importante que en medio de todo este dolor pues busques como una parte espiritual. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita, ¿ok? Si no conoces tu ascendente, ve al video de Géminis. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Si solo escuchas un video, quedarás a medias. Quédate en la meditación que haremos para mejorar tu vibración, atraer amor, abundancia y paz. Y recuerda suscribirte en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dejarme un like, un comentario, hacer tu decreto y separar con tiempo tu lectura de pago. Iniciamos con la limpieza energética y la bendición para los días que nos quedan de este mes de agosto de 2022. Y en este momento coloco la vida de la persona que está escuchando este audio en las manos de nuestros queridos ancestros, de Dios, del universo, del Espíritu Supremo, del Padre y de la Madre, en total protección. Pido en este momento una asistencia súper especial para... Quiero que aquí digas tu nombre completo, por favor. O si quieres decir el nombre de una persona para la cual tú quieras pedirle también protección, estaría súper bien. Pido al arcángel San Miguel que sea cubriéndolo totalmente con su energía y que sea su espada, derribando cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que desde la energía de bajo astral quiera hacerse en contra de quien está escuchando este video, este audio o de su familia. También en este momento solicito que el arcángel Metatrón nos asista para que haya un orden en la vida de esta persona, en sus finanzas, en su energía, en su parte familiar, en su parte espiritual, en el amor. Pido especialmente que sea el arcángel Metatrón quien nos ayude con la geometría sagrada a poder organizar cada uno de nuestros puntos energéticos de tal manera que fluyan de una manera adecuada, de una manera sutil, con la cual podamos recibir bendiciones y que no haya estancamiento. Yo decreto que todo estancamiento, que todo obstáculo, que todo impedimento que haya entre la persona que nos escucha y sus metas, sus sueños, en este mes de agosto pues es derribado. Decreto que todas las mejores bendiciones y una lluvia de abundancia, no solamente económica sino también en el amor y en la salud, llega para esta personita tan especial. ¿Sí? Quiero que en este momento tú decretes hecho está, hecho está, hecho está en los comentarios, que agradezcas porque todo lo que hemos pedido de verdad que ya se ha realizado, que ya se ha ejecutado. Decretamos gracias infinitas al universo por ello y te invito a suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir este video para ayudar a nuestro refugio animal. Recuerda ir a nuestra lista de limpiezas que está en el primer comentario.